Hola a todos, hoy hacemos tarta de manzana. Primero tenemos que mezclar los ingredientes secos. Mezclamos harina, azúcar, sal, azúcar de vainilla y polvo de hornear. Mezclamos todo bien y hacemos un pequeño agujero en el centro. Agregamos cubitos de mantequilla. Los espolvoreamos con harina y amasamos hasta formar una masa desmenuzable. La temperatura de la mantequilla no nos importa y podemos usarla tanto de la nevera como a temperatura ambiente. Cuando ya casi no queden grumos grandes de mantequilla, hacemos un pequeño agujero en el centro y añadimos 2 huevos. También agregamos 4 cucharadas de agua, leche o crema agria, aquí ya a tu gusto. Y luego los mezclamos poco a poco con los ingredientes secos. Quizás esta masa sea de esas que son muy fáciles de preparar y con la que la tarta siempre queda buenísima. No hace falta amasar por mucho tiempo. Lo principal para nosotros es conseguir una textura más o menos uniforme. La masa prácticamente no debe pegarse a las manos. Dividimos la masa en 2 partes, una más grande y la otra más pequeña. Ponemos la menor sobre film transparente y la nivelamos para que luego sea más fácil rallarla. La envolvemos y metemos en la nevera. Colocamos la parte mayor de la masa en un molde para hornear y la nivelamos. Yo lo hago con las manos, pero puedes hacerlo con un vaso, por ejemplo. Mi molde para hornear es de 25 centímetros de diámetro. Formamos los bordes y alisamos donde sea necesario. Ponemos en la nevera y empezamos a preparar el relleno. Cortamos en cubos 1 kilogramo de manzanas. Me gustan más cuando las manzanas están sin cáscara, así que las he pelado previamente. Elige el tamaño de los cubos a tu gusto, a mí me gustan más pequeños. Incorporamos las manzanas en una sartén seca. Agregamos azúcar y zumo de limón para que las manzanas no se oscurezcan. Puedes agregar canela si quieres. Cocinamos a fuego medio, revolviendo ocasionalmente durante unos 5 minutos. Mezclamos almidón con agua fría. Es mejor usar almidón de maíz. Lo vertemos sobre las manzanas y revolvemos rápidamente. Inmediatamente se nota cómo el relleno se vuelve espeso y ahora lo retiramos del fuego. Mezclamos uniformemente el relleno. Lo dejamos enfriar durante 30 minutos. La masa en film transparente debemos ponerla en el congelador 15 o 20 minutos antes de empezar a rellenar la tarta. El relleno se ha enfriado. Lo ponemos encima de la masa y nivelamos. Rallamos con un rallador grueso la masa congelada para que la capa quede más suelta. Ponemos la tarta en horno precalentado a 180 grados y horneamos durante 40 a 45 minutos. Cuando la tarta se haya enfriado, espolvoreamos con azúcar glass. El relleno mantiene bien su forma y en el corte la tarta se ve muy bonita. Bueno, probemos la tarta de manzana. ¡Qué deliciosa está! La masa quebrada está crujiente. El relleno de manzana es moderadamente dulce y no es nada difícil de cocinar. Espero que disfrutes de esta tarta tanto como yo. Si te ha gustado mi video, dale like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver un video nuevo.